En un campamento de los hunos, en las llanuras de Asia Central, se encontraba una mujer llamada Ildiko que daba a luz a un niño. Era un día frío y ventoso, y la mujer sufría mucho. El parto fue largo y difícil, temiendo por su vida. Finalmente, el niño nació. Era un bebé grande y fuerte, con rasgos característicos de la tribu. Nadie sabía que este niño sería el conquistador más grande de la Edad Media. El niño fue llamado Atila, que significa pequeño padre en el idioma huno. Desde su nacimiento, Atila mostró un gran carácter y fuerza. Era un niño valiente y decidido. Atila creció en un mundo violento. Los hunos eran un pueblo nómada que vivía de la guerra y el saqueo. Atila aprendió a luchar desde una edad temprana, y pronto se convirtió en un guerrero formidable. A los 12 años, Atila ya era un líder reconocido entre los jóvenes hunos. Era un gran estratega y un guerrero feroz, y sus compañeros lo admiraban y respetaban. Un día, Atila estaba cazando con su padre, Munsuk, el rey de los hunos, cuando de repente, fueron atacados por una banda de guerreros enemigos. Atila y su padre lucharon valientemente, y logró matar al líder de los atacantes. Munsuk quedó impresionado por el valor de su hijo. Le dijo que estaba destinado a ser un gran líder. Atila y Bleda eran hermanos gemelos que heredaron el trono de Munsuk en el año 434. Los dos hermanos gobernaron juntos durante los primeros 30 años, pero pronto comenzaron a disputarse el poder. Atila era el hermano mayor, considerado el más capaz de los dos. Era un líder militar brillante y un guerrero feroz. Bleda, por su parte, era más amable y conciliador, pero no era tan hábil en la guerra. Los romanos temían a Atila, y lo llamaban el azote de Dios. Atila era un guerrero implacable, y su nombre inspiraba terror en todo el mundo. La rivalidad con su hermano Bleda llegó a su punto culminante cuando, tras la muerte de su padre, se desató una lucha por la sucesión al trono. La tribu una estaba dividida, con facciones que apoyaban a Atila y otras a Bleda. Atila, dotado de una astucia sin igual y una visión clara de su destino, supo maniobrar en este complejo juego de poder. Después de arduas negociaciones y astutas alianzas, logró asegurarse el apoyo de la mayoría de los líderes tribales. Con el respaldo de su pueblo, la rivalidad entre los dos hermanos se hizo cada vez más evidente. En el año 455, Atila asesinó a Bleda y se convirtió en el único rey de los hunos. La muerte de Bleda fue un acontecimiento significativo ya que Atila fue un líder mucho más ambicioso y expansionista que su hermano, y su reinado estuvo marcado por una serie de conquistas que cambiaron el curso de la historia. Atila se aprovechó de la muerte de Bleda para consolidar su poder y se convirtió en el rey de los hunos a la edad de 45 años. Bajo su liderazgo, los hunos se convirtieron en un pueblo aún más poderoso. Atila conquistó grandes extensiones de territorio, y sus ejércitos arrasaron con todo a su paso. Su reinado marcó el inicio de una era de conquistas y expansión para los hunos. Atila, conocido ya como el azote de Dios, no tardó en poner en práctica sus ambiciones imperiales. Su visión trascendía las fronteras de las estepas. Él soñaba con un imperio que abarcara vastas tierras y sometiera a pueblos enteros bajo su dominio. La primera gran campaña fue dirigida hacia el oeste, hacia las tierras del Imperio Romano. Con un ejército disciplinado y hábilmente liderado, los hunos se lanzaron a la conquista de territorios que se consideraban inquebrantables. Atila, un estratega genial, sorprendió a los romanos con tácticas de guerra que desafiaban las convenciones militares de la época. Las ciudades cayeron una tras otra ante el imparable avance de los hunos. Atila, con su temida caballería, sembró el pánico entre los romanos. Su fama de líder indomable y sus tácticas audaces le granjearon respeto entre aquellos que lo veían como un invasor. Durante estas conquistas, Atila también mostró una astuta diplomacia. En lugar de destruir ciudades enteras, le permitía a algunas rendirse y convertirse en parte de su imperio. Esta estrategia le aseguraba el apoyo de algunos habitantes locales y mitigaba la resistencia en su contra. Su avance hacia Occidente llegó a su punto máximo cuando se acercó a las puertas de Roma. La ciudad eterna tembló ante la inminente amenaza huno. Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Atila decidió retirarse. Esta retirada sigue siendo objeto de especulación,
pero algunos creen que se debió a la intervención de papas y líderes religiosos que lograron persuadirlo de no asediar la ciudad. Aunque esta no sería una decisión definitiva. La retirada de Atila de Roma no marcó el fin de sus conquistas. En lugar de dirigirse al oeste, volvió su mirada hacia el este, donde nuevas tierras y riquezas lo aguardaban. En sus campañas en la Europa del Este, sometió a pueblos germánicos y eslavos, consolidando un imperio que se extendía desde el Danubio hasta el Volga. Atila tuvo numerosos enfrentamientos militares a lo largo de su ambiciosa conquista de territorios. La campaña del Este. Atila dirigió sus primeras campañas en las tierras del Este, sometiendo a diversos pueblos germánicos y eslavos. Su hábil estrategia y la movilidad de sus jinetes hunos le permitieron conquistar territorios extensos, consolidando un imperio en rápida expansión. El asedio de Orleans. Durante sus campañas en el oeste, Atila se encontró con resistencia en Orleans, una ciudad clave en la Galia. Este sería el primer encuentro entre Atila y el general romano Flavio Aecio, quien lideró la defensa, pero la astucia de Atila resultó evidente. Aunque no logró capturar la ciudad, su presión llevó a Aecio a buscar alianzas inusuales para hacerle frente. El apogeo de su poder llegó en el año 451, en la famosa batalla de los Campos Cataláunicos. Atila se enfrentó a una coalición de fuerzas romanas y visigodas lideradas nuevamente por el general Flavio Aecio. Este segundo encuentro fue el más feroz y sangriento de la época, pero Atila mostró una vez más su genialidad táctica. A pesar de que la batalla terminó en un estancamiento, la retirada de Atila marcó el comienzo de su declive. Nunca se creyó que este gran guerrero y líder huno fuera a perecer, hasta que ese día llegó. La muerte de Atila. La muerte de Atila ocurrió en el año 453. Durante su noche de bodas con Ildico, una mujer gótica. Boda que duró casi 3 días consecutivos. La versión tradicional cuenta que Atila murió por una hemorragia nasal masiva, producto de una hemorragia interna causada por el consumo excesivo de alcohol durante la celebración de su matrimonio. La tragedia de su muerte marcó el fin de una era para los hunos, el imperio se fragmentó, y su legado quedó impreso en la memoria de la historia. Aunque la exactitud de los eventos que llevaron a su muerte es motivo de especulación y misterio, el impacto de Atila en el mundo antiguo perduró, dejando una huella imborrable en las crónicas de la historia europea. Si esta historia te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres que contemos la historia de tu personaje favorito, no dudes en pedirlo en los comentarios porque nos gusta contar historias. Gracias.